Iniciamos, María Gracia, por favor. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por Facebook y están con nosotros en la plataforma de Zoom de la Sociedad Geográfica de Lima. Desde hace 35 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros es una gran responsabilidad tener entre los oyentes a tantos maestros de las diferentes regiones del Perú, escuchando y tomando el pulso de nuestros territorios, de sus paisajes, de sus cuencas y de las diferentes actividades y lecciones aprendidas. El núcleo de la temática para este año, denominado Paisajes, Caminos hacia una Geografía de la Sostenibilidad, nos permite explorar la riqueza de nuestro país a través de sus diversos e históricos paisajes. El día de hoy veremos la fuente audiovisual Fiesta del Agua del Instituto de Etnomusicología PUC, al que le daré una corta introducción antes de ponerlo, y la presentación de Paisajes de Toledo y observaciones desde la educación geográfica y las geohumanidades por María del Carmen Carrasco. Ahora le doy pase a María del Carmen Carrasco para dar las palabras de inicio. Muy buenas tardes con todos ustedes, con todos vosotros, queridos seguidores de estos ciclos de actualización de conocimientos. Como cada martes nos sentimos muy felices de compartir con ustedes estas tardes de los martes y también muy agradecidos por su tiempo, el tiempo que regalan a la geografía cada martes y por esa lealtad de ustedes con la Sociedad Geográfica de Lima, la cual esta lealtad nos permite repetir con tanta satisfacción como responsabilidad que llevamos 35 años realizando esta actividad. Acá somos pocos, pero sabemos que crecemos bastante cuando nos siguen por Facebook. También es importante saber que hay un equipazo detrás de toda esta actividad y que es un conjunto de tareas y de pasos, de coordinaciones, de comunicaciones que hacen posible que cada martes nos podamos reunir. Y en este sentido, pues tengo que agradecer a Flor Anglas, a María Gracia, que están con nosotras, a Gina Sandoval, al señor Luis Pachas, a la doctora Nicole y al contraalmirante Raúl Parra, y seguro alguno más que se me queda por ahí en el tintero. Muchas gracias a todos y a cada uno de vosotros. El día de hoy queremos cerrar toda esta primera fase o parte del ciclo de actualización que hacemos este año, dedicado a los paisajes, como nos ha dicho María Gracia, y que en 2 meses nos ha llevado a conocer los paisajes de nuestro país, a través de la pintura, la fotografía, las imágenes, la filosofía y la literatura, la que nos dejaron los cronistas, los viajeros y la contemporánea en la poesía. Pero además de la mano, es todo un lujo saber que hemos podido acercarnos a los paisajes desde estas obras de arte directamente de la mano de sus propios protagonistas, los autores, los artistas plásticos o los científicos que nos han acompañado y que nos han ayudado a entender al Perú y sus paisajes naturales y culturales desde desde sus expresiones y sus representaciones. Hay muchos más temas por descubrir y por abordar en esta simbiosis del arte y el paisaje. La arquitectura, con todas sus formas y materiales, tiene una comunión tremenda con la tierra, la geografía y sus paisajes. Y es una manifestación artística impresionante por su capacidad de mimetizarse en el paisaje, por ejemplo, en los medios rurales, o por contrastar en él a partir de algún elemento singular esa arquitectura y destacado del mismo. La hemos disfrutado, por ejemplo, a través de la pintura. En la misma tónica podría ser la escultura, como una especie de hipófisis del medio, a la vez recogido y quizá atrapado, expuesto en los volúmenes, en las formas y en los materiales de cada obra escultórica. Pero también están el cine, el paisaje y la geografía. No me alcanzarían las palabras para hablar de esto porque me encanta el cine. Son muy pocas, solo quizá algunas películas se me escapan en la mente o me quedan en la mente en las que el paisaje no haya acompañado o cortado la tensión de un guión o producido un cambio de giro en el mismo o haya sido el centro de atención y la clave de la película. Pero también están la danza y la música, que son expresiones artísticas que igualmente se fusionan muy bien con los paisajes y en sus paisajes. Los instrumentos musicales, no sé, escuchar una quena, un arpa, un violín, una guitarra o una gaita, que me encantan, o cualquier otro instrumento musical de estos de las culturas tan arraigadas a su tierra,
el sonido propio de cada instrumento, que reproduce los elementos naturales y las melodías, nos dirigen inmediatamente y nos sitúan en el escenario paisajístico donde se han producido. Podemos estar a miles de kilómetros de un paisaje, de una tierra con la que tengamos unos buenos lazos, y si hay una expresión artística que nos la evoca, se nos estremece el alma, nos teletransportamos al lugar instantáneamente, corroborando esa fuerza de la topofilia que se traduce en una distancia afectiva total, inmensa y llena de empatía. Esa distancia cero porque el paisaje o la tierra está en mí y en cada uno de nosotros y cada uno de nosotros en ella, a pesar de la distancia física que nos pueda separar. Las emociones, las vibraciones, los sentimientos, los recuerdos o los sueños se apoderan de nosotros. Creo que la fusión de la geografía con el arte o viceversa tiene ese sano efecto en cada uno de nosotros, un efecto liberador que nos fortalece interiormente, pero a la vez un efecto que nos recoloca en el mundo real y nos invita a hacer algo por este mundo maravilloso y difícil que nos regala la vida cada día. Habrá otros momentos seguro para seguir descubriendo la complicidad del paisaje y de la geografía con el arte, con las expresiones artísticas y las creaciones artísticas. Pero el día de hoy, como les decía hace un ratito, queríamos cerrar este primer tramo del curso de actualización con una sesión que nos abra el paso, que nos sirva de puente entre a los siguientes martes, donde se tratará el paisaje desde una óptica un poco más geográfica, como más, digamos, científica o disciplinaria. Queremos compartir con ustedes uno o dos ejemplos de análisis de un territorio pintado, la pintura tomándola como un vehículo, una fuente para estudiar paisaje. Igualmente, aunque de manera inversa como lo he enunciado, vamos a compartir un video con todos ustedes sobre la fiesta del agua, donde paisaje, música, danza y cine, a través del reportaje, se funden en el paisaje vivo y vivido por los habitantes del mismo. Así que, sin más, les voy a dejar en manos de María Gracia Montero y la presentación de la fiesta del agua. En esta ocasión voy a hacer una breve presentación del currículum de María Gracia, porque no solamente nos presenta a nosotros, sino que ella ha desarrollado un pequeño contenido a partir de esta presentación que les vamos a hacer. Y María Gracia, que la estamos viendo todos, es una joven peruana, estudiante de sexto ciclo de Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Trabaja como asistente, es parte de la familia de la Sociedad Geográfica de Lima y nos ayuda con temas de edición de publicaciones, moderación en los martes geográficos, ya la conocemos, y de cada martes con temas de comunicación con los ponentes, construcción de afiches y la organización de un grupo de voluntarios dentro de la sociedad. Le interesa, yo le he dicho, cuéntanos cómo eres, qué te interesa, y nos ha dicho en su perfil que le interesan mucho los temas de la astrofotografía, como ya nos presentó hace unos 15 días, de la geografía cultural, de la antropología cultural y la arqueoantropología. Asimismo, es certificada de PADI para buceo Open Waters del International Naval Bronze. Yo soy terrorífica con el inglés, y que incluye cumplir los requisitos de deporte, expedición y servicio social, y que fue contemplado durante su participación y finalización del bachillerato internacional en el Dewey College de Cajamarca. Así que, María Gracia, como tú nos dices a nosotros, tienes la palabra. Muchas gracias, Mari Carmen, y buenas tardes con todos nuevamente. Bueno, vamos a ver en unos momentos la fuente audiovisual de la fiesta del agua. Esta fue dirigida por Manuel Raez Retamoso en 1995, y para dar un pequeño contexto, la fiesta del agua es conocida como Champería en San Pedro de Casta, Huarochirí, Lima. Esta fiesta es celebrada cada mes de octubre para limpiar física y espiritualmente los canales de irrigación y purificación del agua, que es un elemento vital para la agricultura. En el paper Cine y Geografía, Espacio Geográfico, Paisaje y Territorio en las Producciones Cinematográficas, de los autores Agustín Gamir Orueta y Carlos Manuel Valdés,
podemos comprender que desde el mundo cinematográfico, presentar imágenes en movimiento supone un avance en la capacidad para trasladar al espectador a un espacio geográfico determinado. Asimismo, los autores comentan que las sensaciones auditivas, como la música, son de gran importancia para el cine, ya que trasladan al receptor y permiten la presentación de una trama o de una historia visual. De esta manera, los autores Orueta y Valdés manifiestan también que al incorporar la música al paisaje, también se puede anticipar el sonido a la acción, algo que podremos observar en la Fiesta del Agua, que veremos a continuación. Que dejaron los ancestros tradiciones de aquellos tiempos, manantiales de las alturas, gota por gota. Yo te busco diariamente por nuestra sequía. Yo quisiera tus vibraciones, los ancestros de nuestros tradiciones de aquellos tiempos, manantiales de las alturas, gota por gota. Yo te busco diariamente por nuestra sequía. Yo quisiera tus vibraciones, agüita. Tienen No escucho nada. Del agua, limpiada de la sequía, que botamos las champas de la sequía fuera. Y si no limpiáramos la sequía, el agua no sale a San Pedro de Caspa, no hay agua. ¿Con qué vamos a regar? Si no limpiamos la sequía, se funden. No hay. Un año no hizo limpieza de las acequias. La sequía se tumbó cuando no hubo champerío. Para los pueblos ubicados en las pendientes cordilleranas, es vital el control comunal del agua, pues garantiza que la infraestructura hidráulica se conserve y mejore para el beneficio de cada familia. San Pedro de Casta, a 80 kilómetros al este de la ciudad de Lima, quiebra su silencio la noche del primer domingo de octubre con la ceremonia de la cura de las acequias. Este ritual secreto exige previamente la purificación de sus funcionarios. Para ello, el especialista religioso descubrirá en los granos de maíz y las hojas de coca algún hecho pernicioso que aparecerá en la fiesta. La limpieza y protección de cada funcionario lo realiza con ajo, saliva y la señal de la cruz. Durante esta ceremonia se realiza el graneo, donde se comparte las hojas de coca, símbolo de solidaridad. Además se brinda chicha y licor para regar simbólicamente los cuerpos. Esta noche se ensayará por última vez la gualina de los funcionarios, canto ceremonial que acompañará la fiesta.
Luego, los funcionarios se retiran para continuar con la purificación secreta de los canales, con agua bendita y ajos, además de ofrecer a sus míticos constructores hojas de coca, cigarrillos, chicha de maíz y cuyes. Al amanecer, el sonido de la chirisuya que acompaña a los funcionarios convoca a todos los comuneros a Cuhuaypampa, pequeña plaza construida sobre uno de los adoratorios prehispánicos más importantes de la zona. Esta reunión exige de los comuneros el mayor respeto, pues se ha ingresado a un tiempo sagrado, donde el trabajo y la fiesta buscarán armonizar los conflictos. No se beberá fuera de las necesidades ceremoniales, ni se bailará o cantará otros tonos que no sean el de la champería. El principal de la comunidad exige a los funcionarios presentar sus obligaciones, que consisten en medidas de hojas de coca, licor, cigarrillos y bombardas. Estas también se hacen extensivas para el administrador de aguas y el alcalde distrital. Hermosos pajonales de Huicama, ¿por qué te vas terminando? ¿Será porque no tienes tus aguas como el manantial de Cumbia? Agüita linda fresca, yo te busco diariamente. Durante 2 días se realiza la limpieza de los canales en grupos de varones y damas. Los mayordomos, futuros funcionarios de la fiesta, establecen los tramos a limpiar y controlan el trabajo. ¿Será porque no tienes tus aguas como el manantial de Cumbia? Agüita linda fresca, yo te busco diariamente. Al no verte y en Pampacocha lloraría tristemente. ¿Cuántos años de comunero tienes? Mientras los comuneros realizan esta labor, reciben la visita e inspección de los funcionarios, quienes les brindan hojas de coca, chicha de maíz y licor. Aquí va. Costumbre Aquí de viene el nuestro funcionario. pueblo. Todo caminando con mucha alegría por el agua que es nuestra vida, que hoy lo festejamos. Todo caminando con mucha alegría por el agua que es nuestra vida, que hoy lo festejamos. Este agasajo se hace extensivo a las principales deidades del agua que habitan a lo largo de los canales.
Al final de cada jornada, se reúnen en asentamientos preincas, donde se evalúa el trabajo y se elige a las autoridades políticas del siguiente año. Con ello, dan continuidad y presencia a sus antepasados en las decisiones comunales. Como están, señores comuneros, ver por una persona quién puede desempeñar bien su cargo. No solo puede ser un comunero el teniente gobernador, sino también un ciudadano. El ciudadano también puede ser teniente gobernador. Se puede proponer también a un ciudadano. No, los funcionarios proponen como teniente gobernador a don Severiano Olivares Calixto, digan de levantar la mano. Finalizada la limpieza de los canales, se inician las principales ceremonias de competencia comunal. Para ello, las autoridades del poblado se reúnen en casa del gobernador, donde se realiza la cuenta, ceremonia donde cada comunero, representado por un grano de maíz, se adscribe a su parcialidad y su parada. Esta última agrupación permite la cohesión grupal y el juego de oposiciones, las cuales se expresan en la competencia por la limpieza de los reservorios, la preparación de alimentos, la composición de sus cantos tradicionales y la carrera de caballos y banderas. Durante las primeras horas del día miércoles, los 4 mayordomos, que desde este momento se les denominan michicos, se encargarán de vigilar que las paradas cumplan sus obligaciones, pues este día se recibirá el agua. Cuando amanece, más poquita está el agüita. Tristezosa, miremos el humilde gorrioncito, porque todos los días cuando amanece, más poquita está. Ay, a ellos, sediento con todo este sufrimiento, me dará de beber un sorbo de agua y se secan los pulgares. Ay, a ellos, sediento con todo este sufrimiento. Vuelque. Beber un sorbo de agua y se secan los pulgares. Ay, linda Francolina, porque lloras tanto, mirando los pupiales que se secan. Yo también quiero llorar mirando seca la laguna Pantatocha. La Francolina, Acá señor, todo se cumple. La coca. Ah, muy bien. yo también quiero llorar. Después que los michicos han ascendido en dirección a la toma principal, los funcionarios parten hacia ella. Seguidos por las diferentes categorías de jinetes, conocidos como jugadores, quienes competirán en representación de su parada.
cantamos por tu limpia agua. Durante el ascenso, los funcionarios reciben el agasajo de cada parada, pues tienen el privilegio de traer el agua, símbolo de vida y fertilidad. Cerca de la toma, ingresan a la casa de Pariapunku, pequeña cueva donde reside la deidad dueña del agua, para pedir permiso y protección. Beber el agua, Carguayuma de cumbia, y de campo. No habrá habido. Otros años había el reino. Llegados a la toma, el michico de la parada de Carguayuma hace un último control antes que los funcionarios procedan a llevar el agua hacia las demás paradas. Una bombarda anuncia que se soltó el agua. El michico la apura con su látigo, pues debe entregarla al michico de la siguiente parada. Chica.
esta acción de reciprocidad intergrupal, cada parada se ubica en lugares establecidos por la costumbre para presenciar la competencia de sus jugadores. Jugador de Carguayuma, como ansia te espera. Vamos, vamos, jugadores, jugador de Carguayuma, conságrate ya, como ansia te espera. Ay, para llegar a Plaza Grande, ay, airecito de la Copapa, airecito de la Copapa. El vertiginoso descenso de los jinetes representa la fuerza arrolladora del agua cuando baja por los canales. Ahora voy a compartir la segunda parte del video. En el poblado, la autoridad municipal anota el tiempo de cada jinete y con el informe que recibe de los funcionarios determina al ganador de cada categoría. En la segunda categoría Serie A, el ganador es Bernardino. El ganador de la Serie A, por haber ganado en la segunda categoría y habiendo demostrado arrojo, audacia, empuje y limpieza en el juego realizado. Felicitaciones. En la mañana del día jueves, las autoridades preparan la cruz del pueblo.
mientras los varones de las paradas suben a limpiar los reservorios asignados y las mujeres casadas preparan la tradicional merienda comunal. Tus aguas, si algún día te secarás, no podría vivir yo de pena. Paradita y Anapacha, yo no sé por qué voy cantando en el día de la fiesta del agua. Mañana que yo me acabe, mis aficiones ya no habría. Paradita y Anapacha, yo no sé por qué voy cantando en el día de la fiesta del agua. Mañana que yo me acabe, mis aficiones ya no habría. La única forma de entrar en el canto de hermosa guardilla. Los funcionarios esperan que cada reservorio esté limpio para proceder a inundarlo acompañados de la algarabía general. Luego, todas las paradas confluyen en Pampacocha, el reservorio más grande donde compiten por concluir el trabajo. Casi al finalizar la limpieza del reservorio, hacen su ingreso el principal y las autoridades para dar inicio a la merienda. Esta costumbre, conocida también como Karanakui, que significa brindarse mutuamente comida, es la expresión máxima de reciprocidad e intercambio. Axel, provecho. ¿Ah? ¡Esta mesa! ¡De los alimentos! ¡Llevamos a Tartarín! ¡Vamos a tomar un beso a nuestro hijo! Y ya las lluvias también tienen. Estamos muy contentos. Vamos a rezar que todos tus alimentos hay insignia de huerto. Muchos dormidos a mesa, ya levante. Ya despierta los a mesa. Despierta esa mesa, ya levante, por favor. Mucho ha dormido. Ya, levante la mesa. Concluida la merienda, se regresa al poblado, respetando la jerarquía comunal.
Descienden primero el principal con los mayores y autoridades, luego los funcionarios y finalmente las paradas por orden de antigüedad: Carguayuma, Cumaopaccha, Yanapaccha y Hualhualcocha. Y así cumplir todas las promesas prometidas. Aquí se castigaba, se sancionaba al ladrón, al mentiroso, al vicioso. Ahora vamos a hacer con los mayordomos un formulismo. Vamos a comenzar. Primero vamos a hacer la chacha. Ya en Cuhuaypampa tiene lugar el desvestimiento de los funcionarios, ceremonia que grafica y recuerda dónde reside en última instancia el poder comunal. El michico, en representación de los comuneros, no solo le retira al funcionario sus símbolos festivos, sino que lo desviste socialmente, sancionando las faltas que hubiera cometido a lo largo del año en el cuidado del lindero y la cementera comunal. El pueblo se comprende la hecho. Gracias. Bien terminado con las autoridades del campo. Los siguientes días son de descanso. Algunos despiden a los miembros de su parada que no residen en el pueblo. Otros recolectan alimentos y leña para atender a los que asistan a su local o guairona, pues han de elegir su nueva directiva. La noche del tercer lunes de octubre, salen a las afueras del pueblo para ejecutar sus últimos cantos e ingresar con los bailes típicos del lugar, prohibidos durante la fiesta del agua. De esta manera concluye la champería en San Pedro de Casta, donde mediante el ritual, el trabajo y la competencia festiva alrededor del agua, renuevan la presencia de sus míticos fundadores, reconocen el poder de sus autoridades tradicionales y afianzan los lazos de reciprocidad parental y comunal,
tan necesarios para su existencia. Mañana que ya me acabe mis aficiones de rodillas. En los manantiales yo le voy buscando la vida del cerro. En mi mejor todita mi pena, para después regresarme mientras ella en los manantiales yo te voy buscando la vida del cerro. En mi mejor todita mi pena. Bueno, espero que hayan podido disfrutar de esta increíble fuente audiovisual en la que se narra y se puede observar la fiesta del agua, su complejidad, su música, sus rituales, sus tradiciones y las ejemplificaciones de la reciprocidad en los Andes y sobre todo el festejo, ¿no? En honor al agua, que es fuente indispensable de vida. Y bueno, espero que hayan podido disfrutar de ella. Y a continuación nos acompaña María del Carmen Carrasco con su presentación titulada Paisajes de Toledo y observaciones desde la educación geográfica y las humanidades. Vale, a ver, voy a compartir la pantalla, María Gracia. Perfecto. Y la voy a poner en presentación para que podamos ver desde ahí los videos, ¿ya? No sé si me escucháis bien. Claro. Subiré un poquito cuando empiece el video, ¿ya? Porque si no, por si acaso, pues en la computadora me decís sí o no y lo bajamos. Bien, entonces comparto pantalla. Ahí. Vale, y lo pongo en presentación. Bueno, yo sé que me tenía que presentar, pero le decía a María Gracia, como ya son varias semanas seguidas, ¿para qué contar la misma historieta que ya me conocerán de un poco el perfil que tengo? Y en todo caso siempre me quedo con lo que más me gusta y mejor me siento, que es ser geógrafa y ser educadora. Y bueno, pues esa es mi vida, el tener la fortuna de haber podido fusionar casi a la vez ambas profesiones, que son maravillosas las dos, muy vocacionales en mi caso, y bueno, y de paso contar también de otra forma lo que conozco, lo poco que conozco, que es a través de la cartografía. Yo creo que soy una comunicadora cartográfica, que es algo que me encanta, contar historias, contar paisajes, contar territorios a través de la cartografía. El día de hoy vamos a hablar de, os traigo una propuesta que hace como creo que 2 años conecté con este video y me pareció muy interesante como profesora y como geógrafa. Y en mis clases lo trabajo con mis alumnos, sobre todo con la idea de que ellos también, que algunos son profesores, lo puedan replicar en sus clases. Así que vamos a empezar un poco el trabajo de hoy. Son, no sé qué horas serán, las 6. Bien, os voy a presentar 2 videos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Son 2 vídeos cortitos de 10 minutos, los comento y vuelvo con el otro, que trabajan desde 2 perspectivas pictóricas distintas, bastante distintas, la ciudad de Toledo y sus inmediaciones, ¿no? Toledo es una ciudad muy especial, muy cercana a mi Madrid querido. Es una ciudad que por su calidad paisajística y monumental y por la impronta de las huellas que la convivencia de 3 culturas que ha habido en ella mucho tiempo, la morisca, la judía y la católica, en el casco monumental, pues han hecho que la ciudad de Toledo sea una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad en 1986 y una ciudad de valor universal excepcional también por la UNESCO en 2013. De modo que es una ciudad como muy deseada, si queremos, por muchos artistas y plásticos para poder expresar cómo ellos la ven o cómo la sienten. Así que voy a compartir este video y luego haremos algunos comentarios en torno al mismo. Suena un poquito feo al comienzo. Me dices si escucháis la narrativa. Sí.
La espectacularidad de los paisajes de Toledo y su historia han atraído siempre artistas, viajeros y escritores. El interés internacional por Toledo comenzó con los viajeros franceses e ingleses en la primera mitad del siglo XIX, que empezaron a difundir sus imágenes a través de cuadros, grabados y publicaciones de viaje, generalmente asociándolas a una interpretación romántica. Los paisajes de Toledo figuran entre los motivos por los que esta ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1986 y Ciudad de Valor Universal Excepcional por la UNESCO en 2013. El cuadro del mexicano Diego Rivera, Paisaje cerca de Toledo, de 1913, es un ejemplo de ese interés por la calidad paisajística y monumental de la ciudad. Aquí, por un paisaje de la Vega Alta bien conservado hasta los años 60 del pasado siglo. Diego Rivera viene a España en 1907, becado por el gobernador de Veracruz, y pasa un largo periodo en Europa, porque permanece aquí hasta el año 1921. Durante este tiempo, y en una primera fase sobre todo, él se sintió realmente atraído, muy interesado por el Greco, porque el Greco en ese momento es una figura de moda. Es una figura que han puesto en moda en el siglo XIX, a finales ya del siglo XIX, Manet, Degas, el mismo Cézanne un poco después. Es una figura de prestigio, hay toda una serie de intelectuales españoles que también, y por otra parte, el propio Diego Rivera se sentirá siempre atraído, una vez que conoce a este pintor, se va a sentir atraído por sus colores, por sus formas plásticas. Él, cuando viene a España en 1907, trabaja en el taller de Eduardo Chicharro en Madrid y tiene ocasión de pasearse en múltiples ocasiones por el Museo del Prado. En consecuencia, allí entra en contacto directo con la obra del Greco. Y a partir de ahí, pues siente interés también por acudir a Toledo y ver ese pintor, vamos a decir, en vivo. Acude en el año 1911, en una primera visita, acompañado por Ángel Zárraga, le deslumbra, le interesa la ciudad, y al año siguiente, en 1912, se instala con su mujer, Angelina Belov, es una pintora rusa, es su primera esposa, y cuando analiza y estudia la obra del Greco, evidentemente el Greco es un pintor que con unas formas muy plásticas, a veces muy escultóricas, que nos está anticipando o nos está señalando coincidencias con lo que luego va a ser esa pintura cubista. Eso en cuanto a las líneas y a las formas, pero también en cuanto al color, hasta tal punto que Diego Rivera es un maravilloso, magnífico colorista, como muestra en este cuadro de paisaje cerca de Toledo, y ese color y esa intensidad, la luz, el color, esas formas, ese valor cromático que da él al color para conseguir jugar con la perspectiva atmosférica de la que él es también un firme seguidor, y en ese sentido él va a generar ahí incluso una serie de vínculos y de aproximaciones al cubismo, a un cubismo que, insisto, llega espontáneamente, llega afirmado por la propia obra del Greco, yo diría que también por el conocimiento de esa ciudad de Toledo que le recuerda a su Guanajuato, de donde él procede, y finalmente esas conexiones con el cubismo o protocubismo o cubismo más internacional, incluso con esa variante que será el cubismo órfico en el sentido de esa explosión, de esa eclosión de color, que es lo que en este cuadro podemos apreciar perfectamente. La geometría preside las formas en Paisaje cerca de Toledo y las técnicas de la perspectiva lineal y atmosférica en su composición. Mediante ejes lineales que fugan hacia el fondo y el contraste de tonalidades de colores, se consigue una enorme sensación de profundidad. A su vez, la geometrización del relieve, de los campos de cultivo y de las construcciones, con una sinfonía de rectángulos, triángulos y polígonos irregulares, acentúa la tercera dimensión. A partir de esas líneas y a partir del color, él genera tres planos perfectamente diferenciados, totalmente distintos. Un primer plano de gamas frías, con unos colores grises, ligeramente azulados, que corresponden al caserío. Es el primer plano y corresponde al barrio de la Antequeruela y al barrio de las Covachuelas. Es una primera zona en contacto de muralla.
en ese espacio destaca perfectamente, y eso desde el punto de vista de la geografía tiene el interés de que nos está marcando además unidades geográficas, unidades espaciales, con lo que vemos la combinación pintura-geografía, nos está marcando el borde urbano, el borde de lo que es el límite de la ciudad. A partir de esa primera línea de separación entre lo que es el borde de la ciudad y lo que ya va a ser el río, nos encontramos con una nueva zona, es la denominada zona de Sajón. El nombre de Sajón es el de un burgués de un gran capital que compró tierras de origen catalán, pero que compró tierras en Toledo, precisamente en una de las zonas más ricas y más fértiles de lo que es la Vega Alta, y que corresponde, por otra parte, a lo que es un meandro abandonado por el río. Antes, incluso, donde hoy existe ese campo, pues había una isla, la denominada isla de Antolínez. Pero en cualquier caso, de lo que se trata es de, desde el punto de vista geográfico, de señalar cómo Diego Rivera, a través del color, otra vez, de unos tonos verdes, en este caso, unos tonos verdes conseguidos o basados en los campos de cultivo y también en el bosque de galería a orillas del río, nos está marcando perfectamente un segundo plano. Y otra vez, como no, siempre la geometría. De tal forma que los campos, las parcelas, los huertos, tienen formas totalmente geometrizadas, con lo que consigue también la profundidad. Va consiguiendo profundidad en la composición, en las formas del cuadro, siempre a través de líneas y a través del color. A través de este color nos marca esta segunda unidad espacial, que se convierte en un segundo plano, y donde el verde es el tono y son los colores que van a predominar. A continuación vendrá la última, con un tono más oscuro, insisto, va graduando colores, desde un suave gris, un más intenso verde y otro más intenso, ahora con colores más cálidos, con colores ocres y rojos, que corresponde a los depósitos de arcillas, que son arcillas cuaternarias, arcillas de los depósitos de las terrazas fluviales que ha ido depositando el río. Esos potentes depósitos de arcillas corresponden también a lo que se denomina la zona de Pinedo. Pues estamos en otra unidad geográfica que no tiene nada que ver con el fondo de valle al que correspondía la anterior zona de Sajón. En este caso es un nivel más alto, que es una antigua terraza fluvial. En ese desnivel de potentes arcillas de colores rojizos, la erosión pluvial, las lluvias, provocan una especie de cuchillas, una erosión muy intensa, muy fuerte, que es un paisaje de cárcavas. Ese paisaje de cárcavas que en algunos lugares es auténticamente espectacular en la orilla derecha y que contrasta con lo que es la orilla izquierda del río, y esa espectacularidad que lo es en la ciudad de Toledo, un poco aguas abajo, todavía es más espectacular en las cárcavas de Burujón o las barrancas de Burujón. Pero en cualquier caso, una unidad perfectamente identificada. Y en la parte alta, rematando el conjunto, pues unas manchas verdes que corresponden, por otra parte, a los cultivos tradicionales de la zona, en la zona de secano, en contraste con lo que es la propia vega del río, que son cultivos cerealísticos, son olivos o incluso manchas centinales. En resumen, que a través del dibujo, a través de la línea, a través de las formas geométricas, a través de las líneas que juegan al infinito, nos genera fondo, es la perspectiva lineal, a través de las luces, el color, la diferente intensidad, nos genera lo que es la perspectiva atmosférica. Pero en cualquier caso, siempre desde esa visión cubista o precubista y por la intensidad de color enlazando con eso que llamamos el cubismo órfico. Prestando atención a la composición del cuadro, se aprecian las diagonales que dirigen su estructura. La intensa luz de Toledo acentúa los claroscuros y potencia los contrastes cromáticos de las tres unidades de paisaje en el cuadro. Todo contribuye a un modelado cubista del paisaje, cubismo que habría de buscarse más en la evolución del artista y en su interpretación del paisaje toledano. En el tratamiento de la luz, el color, las formas y la composición se manifiesta la gran influencia que el Greco imprimió en el artista mexicano. Paisaje cerca de Toledo sigue siendo una importante obra protocubista y una lección de geografía sobre un escenario de gran calidad estética y de enorme valor cultural.
retomando, quería un poco comentarles que este video, que de repente para ustedes es un poco más frío porque pues no sé si alguno tiene la suerte de haber llegado a Toledo, pero es un sitio realmente muy, muy especial, muy singular, único. Como cada sitio, en el fondo, cada sitio es único si le damos el valor que seguramente tiene. Lo que pasa es que también es cierto que hay que conocerlo. Pero me interesó como profesor y como geógrafa ese video porque presenta una técnica de trabajo perfectamente utilizable en el aula. No hay que complicarse partes de un cuadro o de una fotografía, que es como generalmente yo lo suelo trabajar en clase. Pero en este caso, por el contexto de la sesión de hoy, parte del arte, eso es importante, ¿no? De la lectura y el análisis de la propia pintura y de sus propiedades, esas variables visuales como la forma, el color, la orientación, la profundidad, los contrastes, la luz, la textura, la geometría que tiene que ver con la forma, la composición en conjunto. Es decir, pero la obra artística deja de tener, como ocurre en muchos casos, un papel secundario justificatorio para explicar algo y pasa a ser en esta técnica, con el método de lectura y de interpretación pictórica, pasa a ser como el soporte en el cual se construye el aprendizaje de contenidos científicos geográficos, ¿no? Nos lleva desde el arte, o nos lleva, perdón, desde el arte, o nos exige, si es que nosotros producimos la experiencia, a descubrir contenidos o conocimientos geográficos, pero también históricos, de historia del arte y también del propio artista. Y además nos ayuda a integrar, nos lleva a integrar los contenidos, ¿no? Nos forma también de alguna forma en el uso de métodos que son propios del estudio del arte, como de la pintura, como de la geografía y su análisis, ¿no? Por ejemplo, a observar, identificar las unidades, cómo relacionar los elementos presentes en la obra y en la realidad, ¿no? O cómo complementar las fuentes para integrar todo ello en esa interpretación o explicación que hacemos del paisaje o los paisajes representados en la obra, tanto desde el arte como desde la geografía. Otro de los ejemplos que les quería comentar, que puede ser similar, pero lo coloco porque al final igual son lecturas desde el arte y lecturas desde la geografía, en este caso buscando a través de la comparación de dos cuadros de distintas épocas la evolución que ha tenido esta vista de Toledo, en este caso desde la Cruz de los Canónigos, que es un cuadro de Pérez de Villamil y que se realizó en 1836. Entonces, paso igual a compartir la presentación. Espero que no sea muy pesado porque ha sido un día de muchos videos, pero bueno, esperemos que les parezca interesante. Creo que súbele un poquito, por favor. No se escucha mucho el... La pintura es una valiosa fuente de información para los geógrafos y para todos los interesados por el paisaje, la sociedad y el territorio. A través de los pintores contemplamos los elementos esenciales que configuran el paisaje, la belleza y la estética de los lugares que recrean en sus cuadros. Un ejemplo de ellos es la Vista General de Toledo desde la Cruz de los Canónigos, obra de Genaro Pérez de Villamil, realizada en 1836 y que desde 2004 se puede contemplar en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. La obra representa una panorámica del conjunto de la ciudad desde el siglo XIX. Concretamente se pintó en 1836. Entonces tiene interés porque nos permite profundizar en el concepto, en el análisis del arte, de la obra concreta, pero desde la geografía, teniendo en cuenta la simbiosis y la relación que hay entre geografía
arte, entre geografía y paisaje, y también porque nos permite comparar esa imagen con imágenes anteriores. Yo me remontaría a 1563, al siglo XVI, y concretamente a Anton van den Wingaerde. La comparación entre Wingaerde, la vista de Wingaerde, y la de Pérez Villamil nos permite mostrar la ciudad, una misma imagen, en dos etapas, en dos momentos históricos distintos. Uno es un momento de decadencia, de crisis de la ciudad. En cambio, esa representación, esa imagen que nos da Wingaerde es un momento de fuerza y es un momento de esplendor. Entonces son dos imágenes en ese sentido muy representativas. Y luego dos formas de hacer, porque al geógrafo nos interesa el espacio, nos interesa el territorio, pero nos interesan las emociones y los sentimientos. En ese sentido, es un paisaje especialmente interesante que corresponde a un fragmento del frente de falla del zócalo cristalino, o del zócalo paleozoico, como queramos decir, de Toledo, roto, abierto por el río Tajo. En consecuencia, es un paisaje espectacular que nos interesa porque nos permite, comparando estas dos imágenes, nos permite hablar de dos tiempos, de dos situaciones y también de dos formas de entender el espacio, de entender el paisaje, porque en este caso estamos en pleno romanticismo y Pérez Villamil es por excelencia uno de los mayores o de los más grandes pintores del romanticismo, yo diría el principal pintor romántico español, sin lugar a duda, de paisaje. La obra también hay que entenderla, lógicamente, en esos años, en ese momento, en esos años 30, que estamos en pleno romanticismo. Y aparte de estar en pleno romanticismo, estamos en un momento en que España está de moda. Y están de moda los paisajes que nos muestran la ruina, la decadencia de épocas pasadas. En consecuencia, Toledo, en ese sentido, en ese momento, es un espacio totalmente emblemático, totalmente significativo. No se puede entender a Pérez Villamil sin David Roberts. Y el artista inglés, pues es uno de esos viajeros que, en ese caso, es un pintor que se siente atraído por los paisajes exóticos de nuestro país, de Andalucía, muy especialmente, pero también de Toledo, y de Toledo también pinta algunos paisajes, y su estilo, su manera de hacer, le va a influir. En cuanto a la composición del cuadro, nos muestra también una de las características esenciales de toda la obra de Pérez Villamil, que es la mezcla de lo arquitectónico con la naturaleza. Entonces, en este caso, tenemos, si nos atenemos estrictamente a la materialidad del cuadro, lo veríamos dividido en dos zonas perfectamente diferenciadas, por una especie de eje central que va desde el convento de los Trinitarios, que lo tenemos en primer plano, trazamos una línea vertical, pues nos vamos a encontrar con la catedral. A derecha tendremos el espacio esencialmente urbanizado, arquitectónico, y a la izquierda el espacio natural. Pero en cualquier caso, naturaleza y arquitectura con una profunda simbiosis. En este caso, en lo que estamos contemplando aquí, todo lo que es la parte izquierda de la composición del cuadro, encontramos naturaleza y pura naturaleza. Pero pura naturaleza de un paisaje que además cobra valor por el exotismo. Es decir, no es un paisaje banal, es un paisaje auténticamente excepcional. La excepcionalidad la da la propia estructura, ese frente de falla y ese desnivel sobre el que se asienta la ciudad, sobre todo si pensamos que aproximadamente está emplazada a las zonas más altas, el Alcázar concretamente, tiene un desnivel de casi 100 metros con relación al río, al fondo del río. En consecuencia, es un desnivel muy profundo que añade espectacularidad. Pero sí, una vez que el río se encaja materialmente en un torno, en un desfiladero tremendamente estrecho, aprovechando unas fallas, todo eso añade excepcionalidad a este paisaje. Porque el romántico, o vamos a decir, el artista en general, o la sensibilidad que se va generando a principios del siglo XIX, es la atracción por la naturaleza, la atracción por el paisaje.
en el caso de las figuras, es otra de sus características. Villamil puebla de figuras el cuadro, porque en ese mismo, también ascendiendo del fondo de valle del Tajo a la cruz de los canónigos, al hospital al convento de los trinitarios, vemos otra serie de figuras por el camino que introducen animación al paisaje. Y si ya pusiéramos muchísima atención, veríamos las orillas del río también pobladas de figuritas, pequeñas figuritas como elementos de referencia, incluso anecdóticamente, incluso unas lavanderas encontraríamos al pie del puente de Alcántara. En cualquier caso, que la figura es un elemento referencial importante. A la derecha, en un segundo plano, de manera especialmente destacada, se observa la Puerta Nueva de Bisagra, con el gran escudo del emperador. Las principales líneas de fuga de la composición del cuadro convergen en ella. Detrás se alza la silueta de la ciudad con el Alcázar, la torre de la catedral y la iglesia de San Ildefonso con sus dos torres y cúpula. Antón Vingaerde lo que representa es el espacio y lo que él ve tal como es, casi de manera topográfica. En cambio, lógicamente, Villamil lo va a deformar, porque lo que quiere es transmitir la emoción, sentimientos, y en este caso lo hace a través de la verticalidad, con esas líneas que tienden hacia la parte alta de la composición, que fugan hacia el exterior, genera un movimiento vertical, porque es en los juegos en los que entra el artista, en ese deseo de espiritualización, vamos a decirlo así, de elevación de las formas. La aproximación del ojo del espectador a los detalles del cuadro permite reconocer la técnica pictórica del artista. Una pincelada nerviosa y rápida y una paleta pastosa de colores ocres y tonos brillantes que diluyen las formas y añade ensoñación y nostalgia a la obra. El tratamiento de la luz por parte de Villamil es siempre muy original y es uno de los elementos también consustanciales a su obra, absolutamente fundamentales. En este caso se trata de una luz dorada, de una luz de atardecer, donde dominan los ocres, los suaves amarillos, pero es esa luz de mortecina de la última hora de la tarde que añade misterio, añade vaporosidad. También él aplica unos brillos, unos barnices muy brillantes que provoca y produce reflejos. En definitiva, es un tratamiento de la luz y del color que él aprende en David Roberts, porque David Roberts representa el puente de Alcántara en varias ocasiones y podemos ver que los efectos, los juegos de luces, los claroscuros, los tonos dorados, están también siempre presentes. Y eso se convierte en un motivo absolutamente fundamental y característico de la obra de Villamil. Si bien, insisto en que esa luz y color le permite generar profundidad, porque le permite también, con esa luz del atardecer, y que es lo que él utiliza en este caso, hacer que las figuras, que las formas proyecten unas sombras muy alargadas, y eso nos genera también volumen y nos genera intensidad en la composición. La vista general de Toledo desde la Cruz de los Canónigos de Genaro Pérez de Villamil es una aportación importante a la imagen culta y selecta que Toledo proyecta en el mundo. Los paisajes pintados de esta ciudad desde el siglo XVI y hoy bien reconocibles forman parte de los valores patrimoniales por los que Toledo fue declarada Monumento Histórico en 1940, Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986 y Ciudad de Valor Universal en 2013. Por eso exigen ser conservados para posteriores generaciones. Bueno, pues proseguimos con un poquito más y de alguna manera, aunque aparentemente son muy parecidos, la tónica y la técnica de un vídeo y de otro, me interesó mucho de alguna forma
por ejemplo, por una parte la comparación de estilos, ¿no? En estos momentos tan distintos, contextuales, en la historia, en la cultura, en la territorialidad de Toledo, ¿no? Me interesó mucho esta lectura que une geografía para verla a través de la percepción que cada uno de los autores, tanto de Linjaerde como de, sobre todo, Villamil, percibe e interpreta esta ciudad, ¿no? De alguna forma, a través de ello también un pequeño análisis diacrónico que permite ver ese Toledo en dos momentos de su historia diferentes. El aprendizaje multidimensional y multidisciplinar que hay en él, ¿no? Porque se habla un poco de la economía, de la historia del arte, de la geografía, por supuesto, y la integración de los contenidos. Y luego dentro un poco de lo que podría ser el método, pues quizá mientras que en el paisaje que hemos visto antes de Rivera era un paisaje en el que las formas, las estructuras quedaban muy marcadas, me ha gustado mucho en este tratamiento, análisis de esta otra obra de Villamil, pues la identificación de los elementos singulares y los más destacados, así como también de los conjuntos, delineando un poquito esos límites entre cada una de las áreas. También eso de alguna forma se hacía en el caso del cuadro de Rivera, pero sobre todo orientando también la lectura a algunas... digamos, a una lectura como también la hacemos en geografía del paisaje, jugando, por ejemplo, con las escalas. Cuando uno mira un paisaje o mira un mapa, mira primero el conjunto, tiene esa unidad visual de partida a través de la cual va diferenciando esas partes, esas unidades, incluso él cambiando la escala, llegando al detalle, ¿no? Entonces, como veis, son, de alguna forma os he presentado las dos porque... Bueno, de paso, el profesor José Azcárate ha sido mucho tiempo el profesor, el director del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, la UNED, bueno, pues que tiene como digo, un departamento de geografía y que además ha estado vinculado no tanto con la carrera en sí, sino con la carrera de educación en ciencias sociales y especialmente en geografía. Entonces, él es autor de numerosos libros y específicamente también tiene un trabajo como geógrafo muy intenso en todo lo que son lugares patrimonio de la humanidad. Ha trabajado, por cierto, en nuestro país, en la Universidad de San Martín de Porres y también en la filial de la UNED que hay en nuestro país. Bien, en Lima me refiero. Ambos ejemplos nos muestran acercamientos complementarios, distintos a los paisajes de una ciudad desde la pintura. Y de alguna forma, si también lo he puesto es porque yo os animaría a que los que podáis tener la experiencia de la educación con vosotros, porque es un público amplio, pero sé que hay maestros y hay docentes, pues que puedan integrar estas experiencias en las aulas de cada uno y no solamente integrarlas, sino que nos encantaría muchísimo que de alguna forma, como en la fiesta del agua había una reciprocidad, también podáis... Dentro de poco vamos a abrir ya la nueva página web que tenemos y habrá un espacio donde los profesores o los que deseen puedan compartir las experiencias que tienen en geografía o en educación geográfica. Para nosotros será de verdad, no sé, una alegría tremenda el poder recibir esta retroalimentación de parte de vosotros. Las obras y también lo he puesto porque en el fondo, aunque he tomado España porque ahí hay muchas experiencias didácticas en torno a los paisajes, en realidad este trabajo lo podemos abordar con muchísimas de las obras que hemos visto en las primeras semanas de este curso y que han hecho nuestros pintores, ¿no? Y podrían descubrirnos a través de sus paisajes no solo los secretos de la geografía biofísica, sino también de los personajes, de los grupos humanos, de las huellas culturales que han ido transformando y convirtiendo la geografía en los territorios modelados y modulados por los grupos humanos que viven en ella. Sí, bueno, no me enrollo más. Bueno, quería compartirles, no sé cómo andamos de tiempo, otro ejemplo. También les pongo la referencia del artículo, porque este es un artículo del 2013 de Martínez y Fernández y Sevilla Álvarez, en los que, bueno, es un artículo que se llama Al encuentro de geografía en el arte, los paisajes de la montaña central de Asturias.
Y me gustó este artículo porque es una experiencia diferente, donde comparan dos narrativas a partir del acercamiento a un espacio que es la montaña central asturiana, y que es un espacio que también tiene unas diferencias, obviamente, pero también similitudes con el caso peruano, en cuanto a que Asturias está ubicada al norte de España, tiene una cordillera cantábrica que es potente, vigorosa, energética, porque es juvenil como los Andes nuestros, y porque es también bastante vigorosa. Y está muy cerquita también del mar, que es el caso del litoral cantábrico, ¿no? Que es algo que de alguna forma ocurre también en nuestro país. Entonces, de alguna manera me interesó cómo ellos, a partir del estudio primero de este territorio, que tiene una caracterización geográfica, primero hacen una descripción geográfica de las grandes unidades del paisaje asturiano, que además igualmente me recuerda nuevamente en aspectos a la serranía andina, porque es, Asturias tiene una riqueza minera importante, especialmente en carbón, y entonces la mina, la ruralidad, lo rural y la naturaleza forman una especie de mosaico, de complementariedad en el paisaje, y que además de ello hay una adaptación de los humanos, creando un mosaico de usos de suelo escalonados también altitudinalmente y de cara a las orientaciones, etcétera, en esa zona. Pero además también hay otro de los grandes, digamos, de las grandes unidades de paisaje serían los valles mineros, los valles también de la cabecera, de las nacientes de las cuencas, y algo también importante, otra unidad importante es, digamos, la belleza, la alta naturalidad y riqueza de las serranías más elevadas y de los macizos de las divisorias, ¿no? del relieve y del terreno entre la cuenca, digamos, la cuenca cantábrica, ¿no? Al norte de España, y lo que sería un poco la meseta norte Castilla, la meseta del norte, Castilla del norte. Y entonces en paralelo se hace una reflexión hay una narrativa geográfica, y en paralelo una narrativa de cómo los artistas han interpretado esas unidades de paisaje, ¿no? En lo que llaman ellos los ambientes carboneros, la montaña construida con los trazos campesinos y la naturaleza representada en ese escenario excepcional de la alta montaña. Entonces, he cogido 3 ejemplos de los cuadros que ellos recogen. Hay cosas que pierdo y no recuerdo bien exactamente los nombres. Estoy compartiendo, creo. Lo que pasa es que la barra está de abajo me fastidia un poquito. Bueno, ya la hemos tirado para arriba. Entonces, este es un ejemplo de un cargadero de carbón, donde se ven un poco las orollas que también hay allí, pues un poco las escombreras, ¿no? Y algunas infraestructuras mineras. Y, no sé qué pasó. Y aquí se paró. Vale, y entonces he recogido un poco los 2 discursos, no creo que los voy a leer porque no habría tiempo de ello, pero he recogido los discursos o las narrativas que tienen que ver de alguna forma con esta explicación geográfica de lo que serían los valles mineros, con sus características, de la explicación de todos los componentes que incluye, ¿no? Y de los poblados mineros fueron organizados por una lógica empresarial productiva que primaba el yacimiento sobre la habitación, porque de alguna forma luego las redes de asentamiento y pues han generado problemas que complican de alguna forma la vida de la población, ¿no? Y de alguna forma la lectura del propio cuadro, ¿no? Pues Quintana presenta un cargadero y 2 escombreras con su distintiva forma tronco-cónica, tras el primer plano de relleno irregular y algún detalle vegetal. Los paisajes rurales se hacen visibles detrás
de las escombreras, etcétera, etcétera. No voy a leerlo, como ustedes van a tener el video, pues van a poder finalmente leerlo con tranquilidad. ¿Alguien está, me estás diciendo algo, María Gracia? No, me parece que a alguien se le prendió un segundo el micrófono. Ah, vale. Bueno, no sé por qué se me está parando. Uy, caramba. Se me está, voy a regresar un poco. Caramba, ¿qué ha pasado acá? Uy, madre mía. Uy. Bueno, no sé bien. Otro de los paisajes que corresponde a los medios más rurales sería este que he elegido de Luis Meléndez y que es el paisaje de Pajares, que es un sitio muy singular dentro de lo que sería la Asturias, ¿no? Igual, aquí tienen lo que serían perdón, es que tengo un perro que es un poco pesado. Y aquí tienen ambas narrativas, tanto la que ofrece una descripción geográfica y la que ofrecería, pues, de alguna forma, en este caso, la de aquí, la lectura del cuadro. Y en el último caso, otro paisaje elegido. Perdón. El cuadro elegido para un poco presentar a la última unidad importante, que sería la de estas grandes cumbres y la divisoria, que además tiene efectivamente tiene una riqueza y una belleza tremenda. Está asociado con un paisaje prototipo del excursionismo, que es tan frecuente como actividad turístico recreativa en Asturias. Y igualmente las narrativas, aquí las he puesto completas para este cuadro y esta unidad, que no las voy a leer porque en verdad se nos iría bastante tiempo. Pero de alguna forma quiero recalcar que si el día de hoy hablamos de paisaje y arte, de geografía y arte, es porque la pintura, especialmente o inicialmente la pintura romántica, tuvo la capacidad de entrar al paisaje, introducir al paisaje en el discurso y en la preocupación geográfica. Y luego ha ido ocurriendo pues, con las distintas corrientes ideológicas y artísticas. La reivindicación del paisaje en las ciencias sociales y la recuperación del valor de la subjetividad en estas ciencias ha ampliado sus horizontes, y hoy el paisaje para la geografía no es solo la expresión de un espacio geográfico, un objeto geográfico más, sino es una construcción social y un producto social. La dimensión visual y escénica del paisaje de alguna forma está pasada por el filtro de la representación social. Tomado del libro o del artículo de Martínez Fernández y de Sevilla Álvarez, he recogido dos citas que me parecen interesantes en este contexto de lo que estoy hablando. Los paisajes se codifican mediante representaciones y simbolizaciones culturales que emanan de la experiencia que tenemos con los lugares, la contemplación, la vivencia y la emoción, y constituye una entidad perceptual y en consecuencia cultural. La experiencia sensorial da lugar a representaciones revaloradas y útiles para la comprensión del territorio a través de la dimensión visual. La mirada artística interesa a la geografía, porque reproduce una realidad paisajística concreta y además porque hace aflorar un grado de subjetividad en la manera de conocer y de sentir el significado, la forma y la materia de los componentes naturales y humanos del paisaje. Igualmente, en otro momento del artículo dicen: la aparición de elementos constitutivos del paisaje y de los valores e ideas asociadas con ellos en el seno de las representaciones y en el contexto del desarrollo de las corrientes o movimientos culturales dan cuenta de la interpretación que vamos dando del mismo, las sociedades. Atender a las representaciones que brotan de la mirada artística, especialmente de la pintura, supone avanzar hacia una comprensión cultural del paisaje que completa su explicación geográfica. De alguna forma se reitera esa complicidad y esa complementariedad que hay entre geografía, paisaje y arte. Y simplemente para mencionarles
pero ya no hay tiempo de hablar de ello, les diría que una de las últimas corrientes de geografía vinculada con una especie de renovación o vertiente del humanismo más reciente, pues sería lo que llamamos las geohumanidades. Voy a recoger una que de alguna forma son las geografías creativas, la geoliteratura, la geohistoria y las geografías visuales, porque en conjunto abren nuevos horizontes en el conocimiento geográfico al interpretar desde diferentes ámbitos de dentro y fuera de la geografía académica y trazar nuevos puentes con disciplinas humanistas y las artes creativas. Bueno, de alguna forma estas interacciones bidireccionales y la dialéctica entre artistas, creadores, practicantes de la geografía creativa, geógrafos u otros científicos especializados en la reflexión sobre conceptos geográficos son la base sobre las que se sustenta esta nueva etiqueta, como dice una de las seguidoras, que es Cera Lols y Luna, llamada geohumanidades. No voy a, como digo, profundizar, pero supone un acercamiento entre la geografía y las artes, varias artes en general, ¿no? Y bueno, de alguna forma, por poner unas definiciones o una definición a esto, tomo la de Rosa Cera Lols y Toni Luna, que dicen que llamamos geohumanidades a estas proyecciones interdisciplinares, a este espacio creativo en crecimiento, fruto de la interacción de la geografía, sus conceptos, sus teorías, sus temas, con lo humanístico, en todas sus diferentes formas de expresión. La literatura, el arte, la historia y la filosofía. Bueno, entonces con esto, de alguna forma, se espera que esta confluencia expresiva de una nueva realidad que aparece al margen de las aulas y de las disertaciones académicas, esto se encuentra mucho más cercano a las salas de las exposiciones, a los círculos de creación, de innovación, a la movilización social y ciudadana. Bueno, simplemente quería mencionarles que esto me parece muy interesante como movimiento y que de alguna forma nos ayuda también a trabajar en todo esto de manera tan creativa, a poder integrar estas asignaturas que trabajamos o trabajan los profesores de ciencias sociales y por otra parte a mover también estas ejes transversales que tienen que ver con la movilización, con la concientización, con la sensibilización y la búsqueda de un compromiso ciudadano a través de la formación que recibimos cada uno de nosotros. Pues yo creo que con esto me voy a saltar todo esto porque no me daría tiempo realmente y simplemente les agradezco muchísimo por la paciencia de acompañarnos y de estar con nosotros. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por tu gran presentación, muy enriquecedora y completa para entrelazar las humanidades, los paisajes, el arte, las humanidades y la geografía, evidentemente. No sé si tienes algunas palabras para el cierre. Bueno, como para el cierre, no, había recogido sobre todo, bueno, porque de alguna forma la sesión de hoy cierra todo un pequeño ciclo dentro de este gran ciclo anual y recoger, no sé, pues quizá algunas cosas, bueno, no sé, para empezar, si es que hay alguna pregunta o algún comentario de algunos de ustedes, pero no sé, quería también agradecer y agradecerte por este video tan impresionante. Yo creo que nunca he visto una fiesta del agua, está muy cerca de ellas, pero nunca me ha tocado compartirla y por lo menos completa, ha sido siempre a través de videos, pero un poco incompleto y realmente hay cosas que me han, no sé, que me han gustado mucho y yo he sentido que con esta fiesta, que es mucho más que una fiesta, es casi un compromiso con el territorio que se renueva, la cultura territorial que se renueva cada año. Creo que es un momento, como en muchas fiestas o celebraciones, de los grupos humanos en un territorio que es a veces muy extenso y que no lo utilizan ya de manera, digamos, cotidianamente. Me parece que este momento largo, porque son varios días de una fiesta como la champería, pues de alguna forma permite reivindicar al propio campesino, al propio comunero, ese territorio, ¿no? Que de alguna forma va quedando en desuso y es casi una especie de justificación para poderlo reutilizar
para poderlo de alguna forma como reconocer, ¿no? Y además seguramente que incluso generacionalmente ir pasando este reconocimiento del territorio que pierden las generaciones, sobre todo los hijos, los nietos que ya no están ahí y que de alguna forma recuperan aquello que es suyo, ¿no? Esa reciprocidad tan importante. Y bueno, no sé, es decir, es una manifestación de que Perú es un país extraordinario, porque no solamente la naturaleza, sino la diversidad y riqueza cultural es impresionante y tenemos el privilegio y la responsabilidad de estar ante culturas vivas, auténticamente vivas, como lo demuestra la manifestación de esta celebración. No sé, he recogido algunas cosas, pero como que ya... pero me ha parecido realmente muy bonito, muy interesante, así que igualmente quedo muy agradecida. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes y nos vamos a encontrar la semana que viene ya iniciando un conjunto de sesiones que nos acercan mucho más a eso que podríamos decir paisaje y geografía, pero sin olvidar que el paisaje es mucho más que geografía, es parte de la vida de cada uno, de la cultura de cada uno y es una parte esencial, porque como digo, un paisaje de calidad nos ayuda a tener una vida de calidad. Pues hasta el martes que viene, creo que tú vas a hablar algo. Sí, muchísimas gracias, Mari Carmen. Bueno, también invitarlos, como comentaba Mari Carmen, el próximo martes geográfico, en el que nos centraremos a la temática de paisajes de la geología. Y bueno, por último, recordar como siempre que es importante seguir protegiéndonos del COVID-19. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta el próximo martes. Nos vemos, muchas gracias. Chao.